Bienvenidos a esta presentación de enfoque en necesidades en salud, correspondiente, digamos, a la semana 3 de este módulo número 3 de epidemiología intermedia. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Pues bien, esta semana vamos a trabajar en la identificación de acciones prioritarias y la generación de una matriz de planificación, como dos elementos que van prácticamente cerrando en la utilización del, digamos, son las etapas finales de la utilización del modelo del reto, que digamos sienta sus bases en el enfoque de necesidad de salud. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Pues bien, hemos dicho de que siempre el análisis, este modelo de planificación de programas y servicios según el enfoque de necesidades, nace o parte de la necesidad de identificar una problemática de salud, ¿no? O una problemática relacionada al estado de salud de la población. En este caso, en el ejercicio, estamos analizando la problemática de diabetes mellitus y su alta incidencia, tanto del problema de diabetes mellitus como de sus complicaciones. La necesidad, además, de establecer metas en relación a esta problemática. O sea, tenemos una situación actual, una determinada cantidad de adultos mayores con el problema de diabetes mellitus y con sus complicaciones, y la necesidad de hacer una proyección a futuro de en qué medida quisiéramos nosotros detener el avance de esta patología o de este problema de salud pública, ¿no? Ahora, eso plantea, si en la situación actual, si esta situación actual la tenemos, a pesar de que contamos una red de servicios y programas que entregamos a través de una red de recursos físicos y humanos disponibles, necesariamente mejorar en estos indicadores necesita replantear, digamos, qué es lo que estamos haciendo, y así como los recursos físicos humanos necesarios para hacer o realizar acciones novedosas. De esto va el proceso de planificación, es decir, si nosotros queremos transformar una realidad a una situación deseada, necesariamente tenemos que hacer algo diferente a lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y el proceso de planificación nos permite traducir estos elementos de qué queremos transformar y qué servicios, qué productos necesitamos entregar para que esta transformación sea real. Así que también qué recursos físicos y humanos son requeridos para operar estos servicios, ¿no? La diferencia entre lo actual y lo deseado, digamos, es la brecha que habría que cubrir, pero que el proceso de planificación permite informar a las entidades correspondientes sobre el proceso de inversión entonces que habría que realizar en nuestras unidades para que las acciones que estamos desarrollando sean coherentes con los objetivos y resultados que estamos proponiendo. En esencia, esto es el proceso de planificación. Ahora, la cuestión es, ok, pero paso a paso, ¿cómo lo puedo desarrollar? Para ello nos sirve el método del reto, ¿no? Habíamos dicho, en los pasos 1, 2 y 3 habíamos identificado una visión compartida, o sea, habíamos partido del análisis del problema, análisis de la misión institucional, de la visión de a futuro cuál es digamos, la situación de alcance de logros que quisiéramos tener. Luego traducimos esa visión en elementos críticos a medir, ¿no? O resultados mater, ¿no? Y cada uno de estos elementos críticos de la visión tendríamos que traducirlo como un resultado mater esperado, ¿no? Específicamente en nuestra problemática habíamos visto que hay en diabetes mellitus, necesariamente en nuestra visión tienen que salir elementos susceptibles de transformación. Entre ellos nosotros proponíamos en la última sesión elementos relacionados a factores de riesgo, en este caso patrones de alimentación saludable, patrones de actividad física saludable y transformación del medio ambiente para que sea amigable con la actividad física y amigable con la alimentación saludable. Al menos tres elementos que deberían salir relacionados aquí en promoción y prevención. También tenemos aspectos relacionados o resultados esperados relacionados a esta problemática, necesariamente identificados a la dimensión de atención del daño, es decir,
detección oportuna, tratamiento adecuado, detección precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Entonces son muchos aspectos, cada uno de ellos, digamos, puede ser susceptible de medirse a través de un resultado esperado Mater, ¿no? Y la idea es, para cada uno de estos elementos tenemos una situación actual y deberían de plantear a futuro una situación deseada. ¿Lo ven? Y como último paso es, bueno, si sabemos que es necesario hacer acciones relacionadas a la prevención y promoción en salud, es decir, trabajo sobre factores de riesgo, alimentación saludable, actividad física y condiciones medioambientales que favorezcan la alimentación saludable y la actividad física como un escenario, y en el otro escenario todo lo que tiene que ver con reforzamiento de la infraestructura social para la atención del daño, es decir, reforzar todo lo que es la infraestructura en salud. Si ambos elementos son susceptibles de mejorarse, la cuestión es, ok, tanto tanto para los elementos de factores de riesgo como para los elementos de fortalecimiento del sector salud, ¿quiénes son los actores que podrían implicarse, digamos, en estos procesos de mejora? ¿Cómo debemos de mapear a estas personas? Bueno, según primero, recursos y mandatos que pueden utilizar para apoyar o obstaculizar esta iniciativa. Entonces, por principios de ley, ¿quién tendría que apoyar acciones relacionadas a trabajar sobre factores de riesgo de la forma en que estamos proponiendo en este análisis de problemas? ¿Y quiénes son las instituciones dentro de la comunidad o dentro de nuestra accionar que tienen recursos de mandato, recursos financieros disponible para trabajar también sobre la parte de fortalecimiento a la estructura sanitaria? Entonces tenemos como dos grandes dimensiones de trabajo, y lo interesante a la hora de trabajar la tabla de implicados es identificar adecuadamente los actores que estarían implicados tanto en una dimensión de trabajo como en otra, porque necesariamente las estrategias de acercamiento y de negociación con cada uno de ellos tiene que ser totalmente diferente. Aquí, cuando hablamos de qué debemos hacer para lograr su apoyo, hablamos de estrategias de negociación, ¿no? O de acercamiento y de transmisión de información a estos actores para tratar de solicitar su apoyo. Ok, pero entonces tenemos como muchos resultados o muchas situaciones deseadas o muchos resultados esperados relacionados a la situación deseada. Algunos resultados esperados a elementos de factores de riesgo y otros resultados deseados relacionados, digamos, a la capacidad instalada para la atención del daño, tanto de servicios de detección temprana, tratamiento oportuno, como de rehabilitación, entre otros. Entonces, cada uno de estos resultados esperados es susceptible de analizar. Recuerden, por ejemplo, alimentación saludable. Si es uno de los elementos críticos de nuestra visión, ¿cuál es la situación actual de la alimentación saludable en nuestro grupo meta? Por ejemplo, en tercera edad. O actividad física, sedentarismo o obesidad como tal. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a obesidad, cuanto a prácticas sedentarias, en cuanto a malas prácticas de alimentación o relacionadas a buenas prácticas de alimentación, personas que hacen actividad física suficiente y personas que no muestran obesidad o sobrepeso? Es tan importante valorar los aspectos positivos como los negativos, y para todo generar una situación actual. La cuestión es, a futuro, cómo quisiéramos transformar esa realidad. Sería disminuyendo aspectos negativos y aumentando aspectos positivos. Ok, pero eso para cada uno de los elementos o de los resultados esperados. Cada uno de estos resultados esperados, por tanto, tendrán una situación actual y una situación a futuro deseada. La diferencia entre situación actual y la situación futura es lo que conocemos como brecha o variación del problema. Por ejemplo, alimentación saludable o obesidad. Tenemos un alto porcentaje de población
obesa y quisiéramos disminuir ese porcentaje. Okay. La brecha variación, por ejemplo, si el 60% de la población actual adulto mayor padece obesidad y nos planteamos disminuirla a un 40% en el próximo sexenio, la brecha variación será de un 20%. Entonces es necesario, digamos, disminuir hasta en un 20% la proporción de obesos y personas con obesidad o sobrepeso en la población de adultos mayores. Por ejemplo, el análisis sería: ¿por qué ha sido difícil a la fecha disminuir esta brecha? ¿No? Entonces aquí será necesario hacer un mapeo sobre todos muchas opciones. Podríamos utilizar el enfoque de factores de riesgo, es decir, factores socioculturales relacionados a por qué es difícil disminuir esta brecha en cuanto a obesidad, factores de infraestructura ambiental o condiciones ambientales que no favorecen estos cambios, factores relacionados a políticas en cuanto a accesibilidad a, a los alimentos, a seguridad alimentaria, de promoción de actividad física, ¿no? Vacíos legales que hayan en cuanto, digamos, a mejorar infraestructuras en las localidades, en las comunidades relacionadas a alimentación saludable y actividad física, patrones relacionados a infraestructura instalada en las comunidades para hacer actividad física segura o para realizar buenas prácticas de alimentación, por cantidad de establecimientos, ¿no?, que ofertan alimentos saludables o alimentos chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque de factores de riesgo nos ofrece muchas dimensiones o muchas categorías que serían interesantes de mapear. Otra estrategia es utilizar las 4M de Deming, o sea, hablar de materiales, suministros, maquinaria y tecnología, métodos de trabajo, procedimiento y mano de obra y usuarios. Estos son más útiles, digamos, cuando estamos analizando procesos de trabajo, sobre todo en un ambiente fabril o dentro de modelos de producción en engranaje. La verdad es que cuando estamos trabajando en entornos de salud puede ser que las 4M de Deming se nos quede muy chico y nos sea más operativo trabajar con el enfoque de riesgo, por factores de riesgo. Aquí quedamos en la sesión anterior. ¿Qué estamos proponiendo en esta nueva sesión? Pues uno, completar el modelo del reto. Habíamos llegado hasta identificación de obstáculos o causas fundamentales, ¿no? Bueno, toca ahora entonces priorizar las intervenciones y una vez que la hemos priorizado, elaborar e implementar el plan de trabajo para lograr los resultados. ¿Qué es esto de definición de acciones prioritarias? Pues bien, cuando nosotros hacemos la espina de pescado, identificamos situaciones específicas a trabajar. Por ejemplo, queremos trabajar lo relacionado a sedentarismo y alimentación saludable, ¿no? Y habíamos dicho que en cuanto a sedentarismo y alimentación saludable, había un montón de situaciones relacionadas o como factores causales, ¿no? A veces ponen, digamos, la mala información de las personas o el desconocimiento sobre qué son alimentos saludables o no saludables. Otra es la pobre oferta de la pobre oferta, digamos, de productos saludables dentro de los tiendas de dispensión de alimentos que encontramos tradicionalmente en las comunidades, en los costos relativamente más bajos de la alimentación chatarra o basura en comparación a los alimentos saludables, entre otros. Entonces, vemos muchos elementos que son posibles de atacar. La cuestión aquí es que nosotros definamos en función de nuestra capacidad instalada, de los grupos de actores que aceptan trabajar con nosotros. Entonces, en función de eso, definimos qué elementos podemos atacar o no. Pero vean, no es la reflexión de qué puedo hacer solito. Para eso nos es funcional el paso 5, que es el análisis de implicado y las acciones de acercamiento y de discusión de la información con los mismos. Entonces,
Entonces, esta tabla no es solamente hacerla por hacerla, hay que acercarnos a estos actores, hay que presentarles el problema, hay que trabajar el mapeo de causas fundamentales con ellos y en conjunto, trabajo en conjunto, seleccionar en qué aspectos vamos a trabajar de forma conjunta, ¿no? Y a qué cosas vamos a atacar, porque las acciones, muchas de las acciones que son necesarias en salud no son susceptibles de desarrollarse únicamente por el actor sector salud. Es necesario hacerlo en conjunto o es necesario que las hagan otras instituciones que tienen los recursos de poder y de mandato para trabajar y transformar estas acciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con accesibilidad y mejora de la infraestructura local para hacer actividad física, yo creo que por recursos y mandato eso le corresponde a municipalidad o obras dentro de las municipalidades y no a los unidades de atención básica o a los puestos de salud. Entonces, si queremos transformar esos aspectos, es necesario hacer estos análisis de causas fundamentales con ese actor que tiene ese recurso y mandato en relación a infraestructura. Una vez analizado con ellos, es necesario ver entonces, ok, alternativas de solución, cómo podríamos trabajar sobre estos aspectos. Y cuando hacemos este análisis de alternativas de solución con con las personas o con los involucrados dentro del proceso de análisis, veremos que nos sale más de una acción posible a realizar. Acciones relacionadas a educación a la población, a transformación y reforzamiento de la infraestructura local para facilitar el acceso a lugares acondicionados a actividad física, otros relacionados a la restricción de alimentos chatarra y promoción de alimentación saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas actuaciones. La cuestión y la pregunta interesante será, ¿por cuál comenzamos? ¿O cuáles de por sí sí podemos realizar y cuáles de por sí todavía, digamos, es necesario madurarlas y trabajar algunos aspectos antes de decir que es factible de desarrollar? Y para ellos nos sirve este paso 8, que es definir, digamos, acciones prioritarias. ¿Qué sí es posible hacer en este momento y qué es necesario, digamos, no dejarlo para después, sino irlo trabajando y darle más tiempo de maduración para, para poderlo en un segundo momento decir, ahora sí podemos ir por ello, ¿no? Entonces, hay muchas formas de priorizar y el video que ustedes van a analizar del maestro Rodolfo Méndez les va a dar otras opciones y otro tipo de tablas, otros procedimientos para priorizar actividades. Yo aquí lo que propongo es una estrategia de priorización muy sencilla y que es posible utilizar sobre todo cuando estamos trabajando con otros actores que no necesariamente son del sector salud. ¿Qué es lo que hacemos? Plantamos aquí en la columna las acciones prioritarias A, B, C, D, E, F, G, las que estemos analizando. La idea es que le demos una puntuación del 1 al 3 en cada una de estas celdas para cada una de las actividades, donde 1 es el puntaje más bajo y 3 el más alto. Veamos, tiempo de implementación. Cuando la acción requiere mucho tiempo de implementación, pues le damos el puntaje mínimo, 1. Y cuando requiere poco tiempo, 3. Entonces, analizar todas las opciones y ver de todas las opciones cuáles potencialmente requieren mayor tiempo o menor tiempo para implementarse. Y en función de eso es que asignamos la calificación. Entonces, es el tiempo de implementación relativo a las actividades que estamos analizando. Lo mismo para los costos de implementación. Hay acciones que no requieren mayor inversión de costos, es ponernos de acuerdo y ver quiénes pueden hacer algunas cosas o no, pero digamos la podemos asumir con los costos de financiación que actualmente tenemos, ¿no? No requieren gastos extra, otros que requieren una pequeña inversión y otros requieren grandísimas inversiones. Entonces la cuestión es comenzar por las que requieren darle mayor puntuación a aquellas que requieren menores costos de implementación y tener, digamos, como cosas a madurar o a trabajar, digamos, o que requieren mayor cantidad de tiempo, digamos, para su implementación, aquellas que tienen altos costos, porque requerirán, digamos, de procesos de planeación y de justificación mucho más tardíos, ¿no?
Potencial para mejorar la calidad a largo plazo, la calidad de la prestación de los servicios. Las que tengan, otra vez, entre las mismas, relacionadas entre las actividades que estamos analizando, a que tendrán uno, las que tengan menos potencial para mejorar la calidad del producto entregado o la calidad de vida de las personas o relacionados al impacto, digamos, en los objetivos o resultados esperados. Y tres, las que tengan mayor potencial de éxito. Y la disponibilidad de recursos, ¿no? Aquellas acciones para las cuales contemos con recursos disponibles actualmente para su desarrollo tendrán puntuaciones más altas que aquellas para las cuales tengamos que recurrir a otras instancias para solicitar la asignación de recursos. Nuevamente, esto prácticamente me recuerda mucho las estrategias que utilizamos o que se recomiendan utilizar en promoción de la salud cuando estamos hablando de transformación de hábitos y costumbres a las personas. Comenzar pidiéndoles que encaren pequeños retos, ¿no? Las transformaciones, entre más difíciles, entre más costosas, entre mayor cantidad de cambio requieran, pues son más difíciles de conseguir, y al ser más difíciles de conseguir, pues se asocian más bien a fracasos y a digamos, a mucho fracaso a la hora, digamos, de trabajar en la parte de esta transformación de hábitos y costumbres. Por tanto, cuando trabajamos, la recomendación siempre es que trabajemos en transformaciones. Comencemos por las cosas que sean muy sencillas de lograr, muy fáciles de lograr, porque eso estimula también a los equipos que ven que con pequeñas acciones se logran resultados inmediatos. Entonces, acciones que requieran muy poca inversión, pero que se asocien a resultados inmediatos, es necesario comenzar por esas, cuestan menos. Y si esto nos sirve de estímulos a los grupos que estamos involucrados dentro de las acciones, pues poco a poco esto nos va a servir también como estímulo para ir enfrentando acciones o retos cada vez mayores. Pero no comencemos al revés, dejando lo más complicado a lo inmediato y lo que es menos complicado para después. Si fracasamos de primas a primeras, entonces nos desmotivaremos y no seguiremos con el resto de las acciones propuestas. Entonces es también un aspecto estratégico esto de la priorización de intervenciones. Hay muchos otros métodos: Hanlon, Hanlon modificado, parrilla de prioridades o PS Sendes. Ustedes tienen literatura que habla acerca de cada uno de estos modelos de priorización. También es interesante que los lean, que los analicen y que vean, digamos, para el ejercicio que ustedes están desarrollando, si es necesario utilizar más que esta parrilla que yo estoy proponiendo, alguno de estos otros métodos que a ustedes les parezca más funcional que los otros. Todos los métodos tienen ventajas y desventajas. La cuestión es, hay que seleccionarlos de acuerdo al tipo de problema que estemos tratando de intervenir. Una vez que ustedes identifiquen las acciones a priorizar, la idea es entonces vaciarlas en una planilla o una matriz de planificación. Entonces, ¿qué tendrán? Bueno, tendrán un reto, ¿no? Una situación actual y un resultado medible, ¿no? O sea, una situación actual del resultado y un resultado medible a futuro. O sea, el análisis de causas fundamentales, y para el análisis de causas fundamentales que ustedes han hecho, las acciones prioritarias que han seleccionado. Ahora, para cada acción prioritaria que ustedes seleccionaron, para cada acción, tienen que generarme entonces quién será el responsable, qué actividades van a desarrollar para lograr esas acciones prioritarias, y para cada una de esas actividades quién es el responsable o la persona responsable, los recursos necesarios, tanto humanos, físicos como financieros, y en qué periodo del tiempo ustedes lo realizarán, ¿no? Todo eso relacionado con los resultados que ustedes están proponiendo. La idea es, al terminar esta lógica de planificación, ustedes tengan claro, uno, cuál es el resultado que ustedes se propusieron, o sea, la visión, los resultados matter. Dos, hacer otra vez la recapitulación. Si estos son los resultados que yo me propuse, ¿estas acciones son suficientes para lograr ese resultado? Si la respuesta es sí, entonces adelante.
pulan nada más la parte de redacción y entreguen este proceso de planificación a sus inmediatos y superiores, que necesariamente son los que se gestionan los recursos, digamos, para que ustedes puedan desarrollar sus planes de mejora, sus intervenciones de mejora. Y aquí quisiera mostrarles algunos ejemplos de utilización. Por ejemplo, este ejercicio lo había hecho, por ejemplo, o me sirvió para trabajar en un grupo de hospitales de alta especialidad. El tema de esto de afrontar el reto de la certificación hospitalaria. En primer momento, la autoevaluación. Entonces, el grupo de enfermería con el que trabajaba nos proponían esta visión, ¿no? Ser el Centro Médico Líder Nacional e Internacional de Atención de Alta Especialidad que responde con sentido humanista a las necesidades del usuario y del personal a través de la seguridad, anticipación, innovación, excelencia y mejora continua con base a su tradición. Ellos, como enfermería, porque esta es la visión del hospital, la misión del hospital, como enfermería proponen, digamos, esta visión, ¿no? Ser un equipo de enfermería reconocido a nivel nacional por brindar atención a todos los usuarios a través de planes de cuidados estandarizados con criterios de seguridad, atendiendo de manera individualizada las necesidades de los pacientes, respetando sus derechos, propiciando su participación y la de su familia en un entorno de mejora continua de la calidad de manera permanente. Y identifican como elementos, pero vean, esta es su visión a futuro. Así quisieran que los reconocieran dentro de 4 años. La idea es, como elementos claves de esta visión, ellos contemplan, por ejemplo, tener planes de cuidados estandarizados y que cuenten con criterios de seguridad. Y es todo el tema de respetar los derechos y propiciar la participación de los usuarios y la familia en los planes de tratamiento. Pues bien, eso lo transforman ellos en elementos medibles, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento medible, contar con al menos una autoevaluación realizada en la que se califican cumplen el 100% de los estándares indispensables, el 80% más de los estándares necesarios y el 70% más de los estándares convenientes. Esto relacionados a la autoevaluación. Inmediatamente, si cumplen con estos estándares, hablan entonces de que tienen algún elemento relacionado a cuidados estandarizados y con criterios de seguridad, porque en teoría si la autoevaluación tiene que ver o los estándares de certificación tienen que ver con criterios de calidad, inmediatamente incluyen criterios de seguridad del paciente. Entonces, ellos dicen, si tenemos estos estándares de esta manera, entonces es que estamos cumpliendo con calidad y seguridad de la atención, ¿no? Pero bueno, ellos van más allá. Además, vean, estamos hablando de elementos medibles. Ellos pueden medir esto. Tienen que hacer una revisión y actualización de todos los manuales y procedimientos de enfermería con criterios de seguridad para el paciente, validando y difundiendo y aplicando en noviembre del 2012, ponían ellos. Establecer un plan de cuidado de enfermería estandarizado y fundamentado en guías de intervención de enfermería, cosas que dicen que no tenían en ese momento, por lo menos estandarizado y fundamentado en guías de intervención de enfermería, ¿no? Y que fuera, digamos, compatible con los criterios de certificación aprobados en ese momento. Ahora, esto requería además verificar si los formatos de enfermería eran los más adecuados para llevar el registro de todos estos procedimientos. Y una vez revisados formatos, establecido el plan de cuidado, revisar y actualizar los manuales de procedimientos, pues era necesario entonces, si habría modificaciones, capacitar al personal en la utilización de todo esto, en toda esta lógica de funcionamiento que ellos estaban estructurando. Pero ven, estos son elementos medibles de cómo entonces, o sea, qué acciones pretendes tú desarrollar o qué resultados creen que serían los lógicos y suficientes para lograr, digamos, la situación que tú te estás planteando como deseada. Y ellos proponen estos como elementos medibles de la situación deseada. O sea, yo me voy a sentir que llegué al punto donde dije que quería estar cuando tenga estos elementos. Cuando tenga una evaluación que me diga que según certificación estoy bien, ¿no? Y eso incluye además que tengo todos mis manuales de procedimientos actualizados y revisados, un plan de cuidados de enfermería estandarizado y fundamentado en guías de intervención
además una actualización de todos mis formatos de enfermería que sean lógicos a toda esta estrategia de intervención en calidad y mi personal sepa cuál es la lógica de funcionamiento de esta área de trabajo de enfermería y que sea acorde, digamos, a lógica de certificación de calidad, ¿no? Me pareció muy interesante la propuesta que ellos hacen. Pero bueno, si estos son sus elementos medibles, la pregunta es ahora, ¿cuál es tu situación actual? Ellos hacen un análisis, digamos, hay que hacer un análisis para cada uno de estos elementos. El primer elemento es, por ejemplo, relacionado a los estándares, ¿no? Tanto los indispensables como los necesarios, como los estándares convenientes. Hay que hacer también situación actual y futura para los otros elementos medibles. Pero por lo menos para el primer elemento ellos hacen su relación, ¿no?, de indispensables, necesarios y convenientes. ¿Por dónde van? ¿No? Entonces, esto les permite hacer un antes y un después, identificar una brecha y hacen su análisis de problemas. Y para el análisis de problemas, pues el primer problema que ellos identifican, por ejemplo, es incumplimiento en la valoración e intervenciones de enfermería para la prevención de caídas en pacientes hospitalarios, ¿no? Y eso tiene que ver con elementos relacionados a la seguridad del paciente, que es uno de los elementos claves dentro de sus indicadores de resultados. Entonces, si relacionados a la seguridad del paciente, que es uno de los resultados clave, ellos dicen que hay un incumplimiento en la valoración e intervenciones de enfermerías para la prevención de caídas. Y ellos hacen todo este análisis de situaciones relacionadas a por qué se desarrolla ese o se genera ese incumplimiento. Vamos a revisar algunas de estas análisis, digamos, de forma más cercana. Por ejemplo, vean que hay elementos que tienen que ver con falta de apego a cultura organizacional en relación a la seguridad del paciente, actitudes interesadas por parte del personal, falta de continuidad en el seguimiento del cumplimiento a la especialización, a la aplicación del protocolo, entre otros, ¿no? Otros como por ejemplo que hablan de promoción y difusión insuficiente en relación a la orientación al familiar y cuidador, falta de una valoración inicial y continua permanente de acuerdo a los cambios de servicio, cambio de estadio clínico o terapéutico del paciente, índice de atención enfermería por paciente por arriba del indicador, lo cual tiene un impacto, digamos, también en la calidad de la valoración del paciente, ausencia de programas que favorezcan la participación del familiar. Entonces hacen un análisis muy complejo y muy, digamos, completo del por qué no están cumpliendo con este indicador. Lo interesante es que posteriormente este análisis complejo les permite a ellos identificar, bueno, como grupo de enfermería podemos trabajar sobre estos elementos. Hay elementos sobre los que podemos trabajar y hay otros sobre los que nos costaría un poquito más. Por ejemplo, directamente nosotros no tendríamos mayor injerencia sobre el tema de esto de, por ejemplo, soporte financiero suficiente. Como grupo de enfermería podemos hacer una solicitud, pero no podemos transformar y decir, bueno, eh, mañana vamos a tener más aporte financiero. ¿Es necesario más aporte financiero? Ok, entonces aquí la acción que podría desprenderse es hacer una solicitud de requerimientos de financiación de infraestructura acorde, digamos, a los resultados que estamos generando. Pero, digamos, esa es una de las acciones que se puede desprender de este análisis, ¿no? Y hay otras acciones que pueden involucrar, digamos, propuestas que pueden involucrar uno o más elementos a intervenir de los que están generándose aquí. Pero bueno, pueden desprenderse muchas posibles combinaciones de aspectos a intervenir en múltiples intervenciones. Entonces lo necesario, lo interesante entonces es analizar cuál de todas esas acciones y combinación de actuaciones es la que podríamos comenzar a desarrollar. Y para eso es que nos sirve necesariamente lo que habíamos dicho, ¿no? Nuestro análisis de espina de pescado, que ya lo tenemos, y luego la parte de priorización de las intervenciones. Una vez que ellos priorizan,
entonces nos hacen una propuesta, ¿no? Bueno, mira, fue lo que plantean, ¿no? Este es el reto que nosotros tenemos, la situación actual y al dónde queremos llegar, ¿no? Esto es nuestra visión de futuro, el resultado medible. Ahora, las acciones prioritarias son tres los que hemos planteado. Y ahora, para lograr la primera, proponemos una serie de acciones, ¿no? Cada una de esas acciones tendrá un personal responsable y se requerirá de una serie de recursos humanos, financieros y materiales. Por favor, aquí es necesario hacer más amplia el análisis, ¿no? Por ejemplo, diseñar e implementar un proceso para la difusión y aplicación de medidas de prevención no es solamente una computadora, hojas blancas, impresora. Diseñar e implementar procesos de atención es una tarea ardua que implica, por ejemplo, la reunión, realización de talleres con muchas personas, inversión de tiempo, y hay que costar cuánto cuesta ese tiempo por persona, eh, quién va a pagar a esas personas. También implica la revisión de esos materiales por personas especialistas o por personas que son los que dan los vistos buenos, y eso también hay que costearlo si no es parte de la institución, ¿no? Entonces, la luz, el agua, la alimentación, si van a trabajar fines de semana y demás, o sea, ¿quién va a pagar? Esto es trabajo extra también. Si no lo vamos a hacer nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si lo va a hacer otra persona, entonces también cuánto vamos a pagar por ello, ¿no? La validación de los instrumentos también, la impresión de los materiales, eh, quién analiza los resultados. ¿Va a ser dentro de las 8 horas laborales o vamos a contratar a alguien para que analice los resultados, para que diseñe la estrategia de aplicación, para que diseñe el instrumento de evaluación? Entonces, estas cosas son las que hay que tener muy claras y hay que transformarla a recursos necesarios. No es, digamos, no es tan light la cosa, no es tan fácil. Hay que darle mucho coco. Pero vean, ese es el producto final. Entonces, una matriz de planificación. Y eso es lo que quisiéramos que ustedes pudieran, digamos, tratar de bosquejar a lo largo de esta semana. Y con eso concluye, digamos, la parte de esto del método del reto para la planificación en salud y basado en el enfoque de necesidades en salud. Ahora, el enfoque de necesidades en salud no es el único que se puede aplicar en el proceso de planificación. Hay muchas otras metodologías, digamos, por ejemplo, la secuencia de marco lógico, pero bueno, el propósito es más o menos el fin. Se hacen otra serie de pasos, digamos, otra lógica también de trabajo, pero el fin es el mismo, ¿no? Es llegar a una matriz de planificación. Quienes quieran conocer a fondo esta lógica del marco lógico, pues yo les invito a que lo lean, pero sobre todo que participen en la aplicación del mismo. Esto no se aprende leyendo, se aprende haciendo necesariamente, ¿no? Modelo de análisis de escenario con modelo FQM, que digamos es el que se realiza por parte de las instituciones en salud o instituciones públicas y privadas, y este modelo FQM es el que se trabaja para certificación de calidad en Comunidad Económica Europea. Análisis de escenarios de problemas es otro enfoque que puede ser muy útil también para analizar problemas de salud y alternativas de solución. Como les digo, hay muchas otras metodologías de planificación que se venden en el mercado. Lo interesante aquí es no solamente leerlo, es hacerlo, utilizarla, que es lo que estamos haciendo en este módulo. Bueno, espero sus propuestas de trabajo el lunes en la sesión de integración para revisarlas.